Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura Biblia. Nuevamente estamos aquí ahora con Marcos capítulo número 13. Marcos capítulo número 13 es una enseñanza escatológica, una enseñanza profética. Y debemos de tener cuidado porque muchas veces confundimos la enseñanza profética solamente con eventos futuros. Y efectivamente, aquí vamos a tener eventos futuros. Pero la enseñanza profética es mucho más que eso. Y como ha causado confusiones, discusiones y engaños a lo largo de toda la historia cristiana. Así que vamos a poner atención a este sermón de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo número 13, uno de los pocos sermones largos que tenemos que Marcos nos ofrece en su evangelio. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, un templo muy grande, muy majestuoso. En esos entonces habían otros templos en el Imperio Romano y aún en Asia que eran quizás más grandes que este templo, como posiblemente el de Corinto. Pero aquí están en el templo de Jerusalén que había dirigido Herodes para hacerlo muy, muy, muy grande. Y bueno, unas piedras que todavía podemos ver, unas rocas grandes, inmensas, de cientos de toneladas. Y bueno, eso se miraba extraordinario, seguramente. Pero Jesús, respondiendo, le dice: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, eso parecía, seguramente que ellos dijeron, bueno, eso será quizás allá cientos de años más adelante, pero oh sorpresa, pocos años después, unos 40 años posiblemente o menos, vendría el ejército romano y invadiría Judá y destruiría Jerusalén y de manera especial el templo. Así que era algo realmente extraordinario. Y se sentó en el monte de los olivos, que está enfrente de ese templo, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Le preguntaron, toma ejemplo de algo que debemos de hacer constantemente, que debe ser preguntones. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir. Noten que no incluye aquí, en esta pregunta de Juan, acerca de su segunda venida. No había en el pensamiento de ellos, según el testimonio de Marcos, acerca de su segunda venida, ¿verdad? Dice el verso 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Repito, mirad que nadie os engañe. Y eso lo repito porque a lo largo de la historia han habido muchos tristemente engañadores y que han levantado grupos religiosos fuertes que aún en el día de hoy existen, como los testigos de Jehová, que han dicho acerca de la venida, la segunda venida de Cristo. Porque vendrán, verso 6, muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y hoy en día, en la actualidad, dicen en las redes sociales, podemos notarnos que en diversas partes del mundo hay personas que dicen que son la encarnación de Cristo Jesús. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras,
no os turbéis, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Wow, en las sinagogas, en las que pudiésemos llamar nosotros iglesias judías, os azotarán. Es algo que hoy en día difícilmente podemos creer que eso suceda, pero ahí está dicho por el Señor. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No se preocupen de las cosas, no tienen que preparar un sermón, una defensa, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo les ponga en ese momento, eso decir. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Tremendo descripción de eso, esa destrucción familiar, desintegración familiar que anuncia el Señor que sucedería. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar, perseverar en la fe, en el amor y en la evangelización. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Y una breve referencia es que Daniel habló de la puesta de un ídolo en el templo de Jerusalén. Y eso sucedió años antes, unos 150 años antes de que Jesús naciera, y sucedió en el templo de Jerusalén que un rey Antíoco Epífanes entró, derrotó a los ejércitos judíos y puso una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Pero el Señor está diciendo eso hacia el futuro, ¿verdad? Sin embargo, era algo que todos ellos conocían perfectamente, esa historia. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando eso suceda, dices, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Según los comentarios, los eruditos que hablan de lo que sucedió después, en el año 70, los ejércitos romanos entraron a Jerusalén y la iban a destruir. Nada más que hubo algo que sucedió allá en Roma y tuvieron que replegarse, retirarse por un pocos años, 2, 3 años, ¿verdad? Y después volvieron y fue cuando el templo fue destruido. Así que ahí hubo un en el cual el Señor les está diciendo, cuando suceda esto de las guerras, los rumores, va a haber un momento en el cual van a poder huir de Jerusalén. Dice, pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, mirad, os lo he dicho todo antes. Mire, esto de las profecías, la verdad es que es difícil de interpretarlas, pero cuando suceden las cosas, dice uno, hey, ya el Señor había dicho algo, ¿verdad? Por eso es que hubo discusión sobre las profecías del Antiguo Testamento, como las profecías de Isaías, acerca del hijo de Isaías, ¿verdad? Pero que el Señor utilizó como una profecía para el nacimiento de Jesús. Entonces hay un elemento contemporáneo al profeta, pero hay un elemento futuro que prepara a aquellos que tengan un corazón abierto a Dios y van a poder estar despiertos. No sé si pude explicar brevemente estos dos elementos de las profecías, un elemento contemporáneo y un elemento futuro. Se continúo. Verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Va a ser un evento súper, mega, extraordinario. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso sucedió en tiempos de Jesús, fue algo contemporáneo, antes de que esa generación que fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo, fueron también testigos de la destrucción de Jerusalén. Y hay un elemento profético futuro, ¿verdad? Que por ejemplo, algunos han utilizado a la nación de Israel, que en 1948 fue instaurada como esa señal como dice aquí, de la higuera. Sin embargo, ya han pasado demasiados años de la generación, prácticamente gente de aquella época, del 48 hasta ahora, 77 años. Bueno, parece ser que no fue lo que el Señor había profetizado cumplido en ese entonces. Y hay que esperar algo. Y así sirve la profecía. La profecía nos dice estar alertas, y algo que nos suceda a nosotros o en un futuro va a permitirnos decir, bueno, será ya la venida del Señor, y junto con otras profecías que están en el Nuevo Testamento nos permitirá. Pero si no sucede como ha sucedido, predicciones de que el Señor ya viene por segunda ocasión y no sucede, por el amor de Dios, creo que los seguidores de ese profeta deben de rechazar y decir, no, basta, no más, ¿verdad? Y sin embargo tenemos como grupos, como los testigos de Jehová, que a pesar de tanta profecía fallida, tantos profetas fallidos de ellos, sin embargo, han continuado, han logrado cubrir esas mentiras de ellos, y las personas que están en esas agrupaciones continúan creyendo esas
doctrinas. No puede ser, que es precisamente lo que el Señor nos está advirtiendo. Cuidado, estad alertas. Bueno, continúo. Verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad, velad. Mis amados hermanos, terminamos Marcos capítulo 13 y yo les digo, estemos despiertos, preguntemos, analicemos en la misma agrupación religiosa que estamos. ¿Qué ha pasado en el pasado? Han habido, y he hablado en esta ocasión de los testigos de Jehová, pero hay otras agrupaciones que se han atrevido a decir que la venida del Señor se iba a efectuar en tal fecha. Y no sucedió, y no sucedió, y no sucedió. Así que, mi amado, mi hermano, mi amigo, mi compañero, termino esto y diciéndote, velad, está despierto. Que Dios te bendiga y te guarde, que el resplandor del Señor sea sobre tu vida. Hasta la próxima.